Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con otros, a los otros con estas palabras. Bueno, vemos acá, voy a leerlo versículo por versículo. Voy a dar un pantallazo rápido de lo que entendemos y después ya vamos a las referencias. Dice así: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces esto de los que duermen está hablando de ya los que murieron esperando la promesa de Dios, creyendo que algún día se iba a manifestar el Cristo. Y entonces acá le está confirmando a los tesalonicenses que no se entristezcan, porque como dice acá, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, como así tuvieron resurrección, Cristo resucitó, murió y resucitó, así también van a tener la misma resurrección los que creyeron en él. Y esa resurrección está hablando justamente de la salvación. Esa salvación que se venía esperando en ese tiempo y bueno, pero sabíamos que había la doctrina saducea, que decían que no iba a haber resurrección. Entonces acá le está diciendo, no se entristezcan, porque ellos también van a tener salvación, así como nosotros la tenemos, así como nosotros la esperamos, va a haber una salvación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vemos, nosotros que vivimos, dice Pablo, ¿no? Y acá es cuando nos tenemos que preguntar, el contexto, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a resucitar o no vamos a recibir antes la salvación de los que durmieron. Entonces, primeramente muere Jesucristo. Jesucristo es primogénito ¿de qué? De entre los muertos, dice. Y juntamente con él lleva a los que durmieron en él, a las primicias. Entonces, vemos, los primeros que resucitan son los que ya habían muerto antes de la resurrección, ¿no? Y después están los que están en vida. Por eso dice acá la palabra: nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no adelantaremos a los que durmieron. No nos adelantaremos. Entonces, va por orden. Y entonces vemos que acá la palabra clave para entender, ¿no? Porque muchas veces confundimos eso, 2000 años después, 2000 años antes, y acá hay siempre distintos puntos de vista. Algunos creen que antes de la segunda venida va a haber la segunda venida, entendemos por 2000 años después de esta era, que iban a levantarse los muertos de la sepultura. En cambio, hay otros que dicen que no, ya se produjo este levantamiento. Y bueno, y acá justamente está una de las palabras claves para entender. Nosotros, los que habremos quedado, los que quedamos, los que estamos vivos, eso está diciendo Pablo y se lo está incluyendo a él mismo como persona.
no precederemos a los que durmieron. Entonces vemos acá que Pablo también se incluye, pero dice, los que habremos quedado hasta su venida. Mirá cómo se incluye, los que habremos quedado hasta su venida. A ver, y entendemos, ¿Pablo murió? Sí, está muerto, naturalmente está muerto. Ya no caíste en la misma trampa. Naturalmente está muerto. Entonces está hablando de ese tiempo, la venida es la manifestación del reino. Entonces hubo una resurrección y como dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato. Para levantarse, para sublevarse. Mi reino no es de este mundo, no tiene nada que ver porque es un reino espiritual. Entonces eso habla de su reino, de su venida. Y como dice acá, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta su venida. Una persona no puede vivir 2000 años, ¿verdad? Entonces, esa venida se trata de esa manifestación de la resurrección. Eso es salvación. Y como dice acá la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, digo. Vemos acá, primer grupo, los que murieron esperando su venida, los que estaban durmiendo. Después resucitan los que habremos quedado, como dice acá la palabra, seremos arrebatados, recibiremos la salvación juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Vemos, seremos arrebatados y ese arrebatamiento habla del arrebatamiento del alma, cómo va la presencia de Dios, cómo recibe salvación o resurrección en este caso. Y vemos que dice, por tanto alentaos unos con otros con estas palabras, no se entristezcan. Hay una esperanza, hay una resurrección, ellos recibieron salvación, entonces eso es lo que iba a fortalecer ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un ser querido, porque recuerden, estamos diciendo que estaba la doctrina de los saduceos, que ellos no creían que iba a haber, o sea, vida después de la muerte. Ellos creen que solamente se muere, que se acaba todo ahí, que no hay una eternidad. Entonces, por esto Pablo los habla, ¿por qué? Porque seguramente es preocupante, ¿no? Para una familia que quiere ver a su ser querido, que quiere estar, o que, bueno, a ver, si se acaba todo acá, es un motivo de separación eterna. Pero le dice, no se acaba acá. Hay un arrebatamiento, hay una resurrección. Vemos acá la palabra, seremos arrebatados. Y eso habla de la resurrección. Eso habla de la salvación. Vida resucitada, ¿por qué? Porque nosotros estábamos muertos antes de aceptar a Jesús, muertos en delitos y pecados. Y tenemos un arrebatamiento. Vemos acá, primeramente los que durmieron en Cristo. Esos son arrebatados, reciben la liberación, la salvación, porque según como cuenta el Viejo Testamento y en el Nuevo también, ellos estaban durmiendo, como dice la parábola de el rico y Lázaro en el seno de Abraham. Vemos, estamos en un descanso, pero no estaban recibiendo todavía la salvación, no tenían salvación. Y por eso digo también, justamente, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué primogénito? Porque Él primeramente va a la presencia del Padre. Vemos que los otros no fueron a la presencia del Padre. Había un lugar de descanso para esa alma donde dormían simplemente, donde estaban en descanso, no había condenación, pero tampoco iban a la presencia del Padre. Entonces, justamente por eso Jesucristo, que va a la presencia del Padre y se lleva las primicias, y después todos los que nosotros aceptamos vamos cara a cara, sentimos la presencia de Dios. Entonces, Él primero, después dice las primicias, los que durmieron en Él, y después los que hemos quedado. Entonces ahí se entiende el por qué es primogénito, porque los otros no van a la presencia del Padre, todavía no tienen esa resurrección, como se le dice espiritualmente ahí, al nuevo nacimiento, a la salvación. Amén. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:10. Igualmente, esto hay muchísimos versículos, muchísimos, pero uno le tiene que dar un contexto. Si vamos a tocar
todos, no nos vamos más, versículos, muchas formas de interpretar. Yo quiero tocar algo ligero, algo rápido, para ponerlo en contexto, para hacerlo reflexionar, para que busquen información o busquen versículos, o lo pueden interpretar a partir de la base que le estoy dando, simplemente, porque después hay un montón para reflexionar. Todos ustedes tienen que entender que esto es de la resurrección, las visiones del Apocalipsis, son todas figuras para interpretar. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes fíjense, primeramente, cuando Nabucodonosor tiene el sueño. ¿El qué sueña? Él sueña con una imagen de cabeza de oro. Después, el pecho, no me acuerdo de qué, bien de hierro o algo así, la barriga de bronce, algo así, y después ya los pies de mitad barro y mitad hierro, algo así, era la visión, ¿no? Pero Daniel lo interpreta, y Daniel ¿qué dice? Primeramente de tu reino habrá 4 reinos, 4 reyes, y le empieza a interpretar. Y después le dice, habrá 4 reinos, el primero la cabeza eres tú, tu reino, le empieza a explicar. Bueno, entendemos ahí de esa figura que todo lo que habla de la Biblia no lo podemos tomar literalmente, como dice, no, y bueno, pero por fe, va a venir en la nube, va a estar el caballo blanco. Así lo entendemos tan literal muchas veces, que lleva a una confusión y a una falta de profundidad muy grande. Y se lo interpretó Daniel. Vemos el otro sueño cuando se despertó perturbado también, que dice que había un ángel, un centinela, dice que achó el gran árbol donde, dice, estaban abajo todas las bestias, las aves, todo, ¿no?, bajo su cobijo. ¿Y qué le estaba interpretando ahí? Que justamente le dice Daniel, yo te digo, arrepentite. Yo te digo, arrepentite, dice, quizás Dios tenga misericordia de ti y sea preservado tu reino. Entonces, vemos que le muestra toda una figura del gran árbol, ese gran reino, bajo su cobijo. Le está mostrando al mismo Nabucodonosor, dice, que él se paseaba y le agarró en un momento de la altivez. Y dice, ¿no es este reino que yo levanté con mis manos? Y dice, en esa misma hora vino una voz y le dijo, tu reino ha sido quitado. Vemos que él veía visiones. Y así también muchas veces las palabras son visiones que se tienen que interpretar, pero la interpretación te la da el Señor, el entendimiento te la da el Señor. Así que de ahí entendemos que justamente no podemos tomar tan literal la Biblia. ¿Por qué dice esto? Pero acá dice muerto y acá dice que resucitó y acá dice que caminan los muertos. A ver, no se trata de eso. La Biblia se trata de algo espiritual. Entonces, si lo llevamos a todo lo literal, ¿qué va a pasar? Vamos a entenderlo naturalmente y ahí vamos a caer justamente en una confusión. Muchos preguntan, ¿por qué no se pueden cremar los cuerpos? Y no, dice, porque la Biblia, y antes no lo hacían, y bueno, ¿y cómo van a resucitar? Porque ahí justamente está la controversia. ¿Cómo van a resucitar los cuerpos de los santos? A ver, ¿hay algo que pueda impedir el poder de Dios? Es una locura. Aparte, pónganse que resucita ahora, en los 2000 años, como muchos creen. Y los cuerpos de hace 400, 500 años ya no están más. Entonces, ya empezamos a hablar sin meditar la palabra del Señor. Y muchos hablan así a pesar de entender la Biblia, que le decís, y te va a decir por fe, y te lo va a discutir y por fe, y te va a buscar todo lo contexto, pero por fe. Pero caes en una locura ya cuando estás hablando, estás desvariando porque no estás interpretando correctamente la palabra. Entonces vemos que la palabra también dice que los profetas ¿hasta dónde profetizaron? Hasta Juan. ¿Podían ver más allá 2000 años después? Es meditar un poquito nomás. Es meditar un poquito. Pensar, reflexionar lo que se está hablando, lo que estamos hablando, y en un momento, ¿por qué no decirlo, no? Uno puede estar falto de profundidad también, que a mí me pasa, y después me doy cuenta de mis errores, pero hay muchas cosas que son interpretativas. Por eso el tema doctrinal de que
a mí me hacía reír cuando vino la testigo de Jehová, que a mi mamá le preguntó de qué rama del evangelismo era. Y le dice, y bueno, qué sé yo soy de la cruz, le dijo, porque los evangélicos no me quieren, para el evangélico soy apóstata, para el católico no soy católico, para el testigo de Jehová tampoco, y empezó a decir, a mí nadie me quiere, no me toman el mensaje. Entonces se encontró perdida porque ellos tienen ya armado un librito por donde atacarte. Pero mi mamá, algunas cosas estaba de acuerdo con los testigos de Jehová, en cuanto a la idolatría, que descubre muchísimo. Otras cosas están totalmente en desacuerdo y la mujer no la podía enganchar por ningún lado. Y mi mamá, más que le abría la palabra, le dejaba hablar, la escuchaba y le refutaba todo lo que decía. Increíble. Y le dice la señora a mi mamá, la señora sabía mucho de la Biblia, pero dice, no, con usted no se puede, Noemí, con usted no se puede. Claro, se cansó porque vino 2 meses enteros y no podía contra mi mamá porque mi mamá, una de las cosas que hacía era leer mucho y aparte enganchaba con la historia y todo, y bueno, iba ensamblando, no se encierra en una doctrina, sino se encierra en descubrir la verdad, en descubrir la palabra. Ustedes saben bien, mi mamá tenía Biblias católicas, de los mormones, hay un montón de libros que tienen, fuentes que son confiables, enciclopedia, no se encierra en una forma de pensar. Y esa es la ventaja, que cuando vos no tenés doctrina, una forma de pensar, digamos, salvo la doctrina de Jesucristo, lo enfocamos toda a la cruz, pero si vos no te encerrás, vas a descubrir la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor mismo te lo va a revelar. Pablo dijo, leyendo lo cual podéis entender. Entonces, cuando vos querés descubrir la verdad, el Señor te va a enseñar. Empezás a leer, y Señor, dame entendimiento, dame profundidad, y el Señor te va a enseñar. El Señor te va a abrir la mente, y cuando descubrís la verdad, lo que te produce es un descanso. Ah, mira, ahora lo entendí. Y te produce una alegría. Y eso es lo que quiere justamente hacer el Señor con nosotros. Cuando descubrimos la verdad, como dice, conoceréis la verdad y os hará libre. Entonces, cuando conocés la verdad, vas a empezar a ser libre. ¿Por qué? Porque vas a descubrir, cuando dice la verdad, está diciendo el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo es cruz. Es humillarnos, es pedir perdón, es confesar nuestro pecado, es caminar el camino que Él traza, hacer la voluntad de Él para que nos vaya bien. Simplemente, y eso es lo que trae liberación del pecado. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice así la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar salvación, dice. Eso habla de la resurrección. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos, que estemos despiertos o que estemos vivos, o que durmamos, o sea, está diciendo, si vamos a la muerte antes, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Entonces, esa salvación es sentir la presencia, y esto no se corta. Esto sigue en la eternidad. Esto está diciendo, entonces, vemos que justamente estamos hablando de la esperanza. No se entristezcan. Si vivimos, vamos con Él. Si morimos, también vamos con Él. Esto le está diciendo justamente a los tesalonicenses, que estaban algunos tristes porque tenían parientes muertos. Amén. Mateo 27, 51 y 52. Dice así la palabra: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Vemos, ¿cuándo resucitaron? En la resurrección. 2000 años después no puede resucitar. Amén. Digo, hay muchos que tienen el punto de vista que yo estoy explicando, lo tienen claro. Yo no digo que somos los únicos, no, hay mucha gente, hay muchas doctrinas, pero hay otros que dicen, no, va a haber la resurrección en su venida, en el segundo, o sea, en la segunda venida, interpretando 2000 años después. Pero acá lo dice, fueron abiertos los sepulcros y los cuerpos de muchos santos
que habían dormido, los que estaban esperando la promesa de salvación, de la venida del Cristo, dice, resucitaron, esta es la palabra, recibieron salvación. Entonces le está confirmando a los tesalonicenses, no se entristezca, hay salvación para ellos, hay salvación para ellos. Ellos ya en la resurrección son llevados a la presencia de Dios, recibieron la promesa. Y dice acá la palabra, a ver, es 53, vamos a leerlo, acá es difícil de interpretar, yo no lo comprendo bien todavía, no lo entiendo muy bien porque puedo interpretarlo de una manera, pero prefiero estudiar algo más. Ya lo voy a sacar. Y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esto es lo que yo estuve buscando, versiones del griego, de todo. A ver, dice, otra versión dice así, y se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de los santos que dormían surgieron, dice. Otro dice se levantaron, otro dice resucitaron. Y dice, y salieron de las tumbas después de su resurrección. Acá ya le agrega después de su resurrección, porque en Mateo no está claro y no hay una referencia que explique con Mateo, no hay ninguna. Entonces ese versículo ya está medio oscuro. Y entraron en la santa ciudad y apareció a muchos. Esta es la versión, y apareció. Ahí se trata de quién, del Señor está hablando, y apareció a muchos. Entonces yo, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que recibieron la salvación saliendo de los sepulcros, después de él, vinieron a la santa ciudad. Entonces vemos acá cómo esa manifestación de la salvación, salieron de sus sepulcros y eran personas que estaban, según lo que dice acá, durmiendo, que ya estaban muertas. Eso es lo que está aclarando acá. Y dice acá la palabra, los que habían dormido resucitaron y salieron de su sepulcro después de la resurrección del Señor y vinieron a la santa ciudad. Según Mateo 4:5, la santa ciudad lo habla cuando dice, lo llevó Satanás al Señor en el pináculo de la santa ciudad, que está en el pináculo del templo que está en la santa ciudad. Está hablando de Jerusalén. Pero si vamos al Apocalipsis también, en el Apocalipsis dice 14:3, dice acá la palabra. No, perdón, no tengo anotado, no, pásenlo por alto. Pero en el Apocalipsis dice, y vi yo, Juan, vi la santa Jerusalén descender del cielo. Entonces da para una interpretación. A ver, ¿a qué se refiere santa ciudad? O sea, que los muertos, según el versículo acá de Reina Valera, son arrebatados, o sea, reciben salvación. ¿Y a dónde van? Van a la santa ciudad. Y vemos que el versículo para muchos se acaba ahí, se termina, pero después hacen agregaciones, como dice, y se le aparecieron a muchos, o muchos fueron testigos. Entonces ahí ya está un poco oscuro. Según algunos, el versículo se termina hasta la santa ciudad, entonces habla de un arrebatamiento. Según otros, habla de que Jesús se apareció en la santa ciudad, y ahí por ahí concuerda mejor, porque él dice que se presentó a 500, dice, ¿no? A varios. Se iba presentando a varias personas resucitados y mostrando que él resucitó. Ahí concuerda más, porque hay varios pasajes. Pero cada uno con su interpretación, con su forma de entenderlo, con su forma de darlo a entender. Y entonces, a ver, de ahí es que se tiene la duda. Yo prefiero no interpretarlo tanto, pero sí me quedo con esto, de que en su resurrección se fueron abiertos los sepulcros. O sea que ahí recibieron la salvación. No está hablando 2000 años después. Simplemente esto lo digo más adelante, ya lo voy a tocar, lo vamos a tocar bien profundo. Por falta de tiempo no pude indagar todo lo que quisiera, porque esto es meditación, es profundidad, es buscar mucha información.
y interpretar correctamente. Apoyarnos en otro versículo. Por eso dice la palabra, 2 o 3 testigos. Y vos fíjate que cuando se predica la palabra siempre se busca 2 o 3 versículos de apoyo, ¿no? Para poder confirmar. Porque si hay un versículo suelto, un versículo que no dice nada en ningún lado, lo más seguro es que simplemente sea una agregación, como en tantos libros se han agregado. Y como yo justamente estaba hablando acá con Judy, se encontraron, los manuscritos de la Biblia se encontraron, sí, pero se encontraron distintas versiones. O sea, del mismo Mateo, un escrito, otro escrito y así. Pero cada escrito era diferente. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque van pasando de mano en mano y van corrigiendo, van haciendo agregaciones, y de ahí se empieza a implementar el error, a entrar el error, porque no se respeta el original. Y como digo, una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. Entonces, varios traductores lo que hacen es interpretaciones. Ustedes vieron la Biblia, la actual, lenguaje actual, hace una interpretación prácticamente. No es que va al original y lo escribe tal cual está, sino que hace una interpretación. Y ahí es que proceden errores doctrinales, porque conforme a la doctrina lo vas a interpretar. Dice así la palabra en Juan 5:25, dice así la palabra: de cierto os digo, Juan 5:25, de cierto les digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Viene la hora, y la hora es, dice la palabra. Y esa hora, ¿qué está diciendo? En ese tiempo. ¿Quién lo habla? El mismo Jesucristo. Es la hora ahora. Ya viene su levantamiento, su venida, la salvación, el arrebatamiento. Lo vamos a hablar en diferentes formas. Porque algunos quieren discriminar. No, arrebatamiento, ahí dice, no, salvación, no, ahí dice que resucitan. Y está hablando todo de lo mismo. Porque fíjate cómo es la visión, vuelvo a reiterar, la visión que vio Nabucodonosor, o sea, el sueño que tuvo, cómo se lo interpretó. Vio algo muy diferente a lo que se interpretó de parte de Daniel. Y así tenemos que entender, hermano, que no es simplemente separar todo y decir, esto es así, esto es así, esto es así. No, hay una forma de interpretar y digo, está hablando de lo mismo, salvación, arrebatamiento, levantamiento, otra cosa que pueda decir. Bueno, no se me viene a la cabeza. La cuestión que está hablando de las tres es la misma cosa. Y dice, la hora es ahora, no está hablando de 2000 años después. Entonces, recibieron la salvación los muertos en Cristo. Y dice así la palabra en Apocalipsis 14:13. Un poquito estoy en otro tema, estudiando, por eso no lo pude preparar bien a esto también, pero es como me encanta leer y a veces mi visión o mi lectura se va para las ramas porque encuentro muchas cosas interesantes y bueno, cuesta concentrarse en un tema solo porque es tan amplio esto de la Biblia, tan rico para conocer, que digo, da para estudiar y es lindo que el cuerpo no se canse, pero esto lleva mucho tiempo y lleva años de lectura y bueno, el conocimiento, el crecimiento, la dedicación, la revelación que te pueda dar el Señor, cómo te puede abrir la cabeza. Hay cosas que no se te abren. Uno escuchó, no, pero de tantos mensajes míos que decían, los profetas profetizaron hasta Juan, y yo nunca me di cuenta en realidad, o sea, sí decía, no, ellos tuvieron revelación hasta Juan, pero nunca lo ensamblé en el sentido de ir más allá, hasta dónde podían ver. El libro de Daniel, muchos libros, estudios bíblicos dicen, Daniel ve hasta su segunda venida, 2000 años después del acontecimiento. ¿Cómo puede ver si los profetas profetizaron hasta Juan?
No hay otra revelación mayor. El único que recibió la revelación es Pablo que dice: yo no la recibí de hombre alguno, no me la enseñó hombre alguno, no la recibí no me enseñó ni carne ni sangre, dice la palabra. Entonces, la revelación de Jesucristo. Entonces, vemos ahí que Él lo que hace es aclarar todas esas visiones del Antiguo Testamento. Él habla prácticamente de salvación, de liberación del pecado, del perdón de pecado en la cruz. Ustedes no le van a ver hablando de otra cosa a Pablo. En realidad la Biblia no se trata de otra cosa. Lo que pasa es que el hombre interpreta y empieza a ver. Si vamos a decir, si es Juan por el Apocalipsis, el único que recibe la visión apocalíptica, y entonces vamos a decir, ¿dónde encontramos algo igual a Juan? En ningún lado. Parece como si tuviera una revelación superior. Y algunos se atreven a decir, Pablo no tuvo tanta visión como Juan del Apocalipsis, de su segunda venida, no habla mucho, habla muy poquito, y ahí ya están errando. Cuando Pablo fue el que dice, yo como perito arquitecto puse este fundamento, el cual es Cristo. Y dice, y nadie puede edificar en otro fundamento que no sea el de Cristo. Vemos cómo Él lo va aclarando. Y dice así la palabra, Apocalipsis 14, no sé si ya lo leí, 14:13. Y oí una voz que decía, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Bienaventurados, dice, los muertos que aquí en adelante mueren en el Señor, para que descansen de sus trabajos, dice, porque sus obras van con ellos. ¿Qué está queriendo decir acá la palabra? Porque ya descansan, tienen un descanso. Y dice, cuando dice, sus obras van con ellos, sus trabajos, su buena obra está diciendo. Y entonces, ¿qué está diciendo su buena obra? Arrepentimiento de pecado, porque vive una vida justa, una vida santa. Y dice, justamente, que a partir de su conducta, del arrepentimiento para perdón de pecado, Dios va a premiar sus hechos, su obra, su arrepentimiento con salvación. Esto lo dice así. Mateo 16:27, amén. Mateo 16:27, dice así la palabra, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y en el 28 dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Qué está diciendo? Venir en su reino. No van a probar la muerte, o sea que no van a morir. De algunos de los que están aquí, le está diciendo el Señor a sus discípulos. No van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea que se va a manifestar el reino de Dios y ellos lo van a poder ver. Y ese reino es espiritual, porque no van a morir. Naturalmente no van a probar la muerte. El reino de Dios se va a manifestar en sus vidas, en su tiempo. Ustedes no van a morir, ustedes lo van a ver. Se cumplió en la resurrección, la salvación, la liberación ¿de qué? De sufrimiento eterno. Entonces piden perdón y entonces reciben la salvación. Ahora me dirán, no, sufrimiento tenemos. No, estoy hablando justamente que tenemos la herramienta. Nosotros nos humillamos y cuando estamos en su presencia sentimos liberación. Eso es lo que está hablando acá. Y 1 Corintios 15:12, acá esto va muy relacionado con Tesalonicenses. Voy a leerlo todo lo que pueda. 15:12 dice así: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Vemos, ¿a quién se lo dice? ¿O por qué doctrina lo dice? Por los saduceos. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si no resucitó, ¿para qué vamos a seguirlo? Eso está diciendo Pablo. ¿Para qué vamos a creer? Pero hay una resurrección, le está diciendo. Entonces, está contradiciendo a los saduceos. Hay una resurrección y tenemos esa fe que vamos a recibir la salvación, como dice acá la palabra. 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Repite lo mismo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si no hay salvación, ¿dónde están? En la condenación. En vuestros pecados. Eso le está diciendo. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron esperando, perecieron. Desaparecieron o recibieron condenación. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Entonces están muertos en pecado, en delitos y pecados, según el versículo anterior. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente hay liberación. Si no hay más vida después de este cuerpo físico, de esta vida física, entonces somos los más dignos de conmiseración, de lástima. ¿Estamos esperando solamente esto? Le dice Pablo, no. Hay una resurrección, hay un más allá. La salvación comienza acá y sigue. Esto te lo está diciendo. Los que durmieron en Cristo también lo recibieron. Y como dice acá la palabra, 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y lo vuelvo a reiterar. Él resucitó. Es verdad, me van a mandar el cuadro de Lázaro, de los que resucitaron, los que hizo milagro del Señor. No, estamos hablando de los que recibieron salvación. Los que recibieron salvación. Los que fueron a la presencia del Padre. Y ninguno de los que resucitaron dieron testimonio de que vieron al Padre. Entonces, esto, para que bien se entienda, ¿por qué es el primero que fue a la presencia del Padre? Otra vez, o sea, después del muerto, es Jesucristo, no hay otro. Después van con Él, dice, primeramente nosotros, y dice, después seremos juntamente con Él arrebatados, dice la palabra. El mismo Señor dijo, iré y os prepararé morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Iré y prepararé morada. Y dice, y vendré y tomaré de mí mismo, o sea, de mi pueblo, para que a donde yo estoy también estén. Y así también nos lleva a la misma presencia del Padre, a la misma salvación, al mismo arrebatamiento, a la misma resurrección. Eso es lo mismo, hermano. Y dice acá la palabra, y si Cristo, bueno, ¿a dónde estoy? ¿En qué versículo? 20, ¿no? En el 22 dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo. Primeramente Cristo, primogénito, y después todo, las primicias, y como dice acá la palabra, las primicias los que durmieron. Y dice, luego los que son de Cristo, los que estamos aceptando, los que estamos vivos, en su venida. Eso está diciendo, la manifestación del reino divide un tiempo antes y un tiempo después. Un antes y después de su manifestación de la resurrección. Entonces, hay tres, una orden de tres, ¿no? Cristo, el que resucitó el primogénito. Los que durmieron en Cristo y los que estamos vivos, dice, no precederemos, como dice en 1 Tesalonicenses. A los que durmieron, entonces, también reciben salvación. Y así todos los que van aceptando, van entrando a su presencia. Y dice acá la palabra, o los que van creyendo. 15:32, vamos a pasar al 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí está otra vez contra los saduceos, lo está confirmando. Hay salvación, hay liberación.
hay resurrección. Le está diciendo, hay salvación eterna, hay una vida más allá de esta vida física. Y dice acá la palabra, porque es lógico, hermano, porque como decía, si lo esperamos solamente en esta vida física, el arrebatamiento o la salvación, y después no hay una eternidad, ¿para qué sufrir? ¿Para qué ser perseguido? Como dice acá, comamos y bebamos, mañana vamos a morir y todos somos iguales. No hay una condenación, no hay una salvación, no hay nada. Esto lo está confirmando acá la palabra. Entonces, a ver, ¿para qué vamos a sufrir? ¿Esperar a qué? ¿Salvación de qué? Si, ¿o para qué vamos a sufrir tanto si va a una persecución y no hay una vida más allá? Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Estamos en la iglesia, sí. Tenemos ahora, nosotros entendemos, liberación ahora, ya, si nos humillamos. Pero también hay una vida más allá. No simplemente entramos a orar para sacarme el sufrimiento. No, hay una liberación. Entonces, dice acá la palabra, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Y le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Con qué cuerpo vendrán? Algunos, dice, ¿con qué cuerpo? ¿Por qué? Porque están esperando una resurrección física. Como muchos creen, que van a salir del sepulcro y lo vamos a ver. Van a abandonar el sepulcro. No, dice, necio, lo que acá lo confirma. Estoy en el versículo 36. 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica. Este cuerpo no resucita. Si no se trata, dice, si no muere antes. O sea, a ver, para explicarlo bien. Lo que está hablando acá es que tiene que, primeramente, sembrarse lo espiritual. Entonces vas a tener salvación. Y como, bueno, acá abajo lo confirma. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que va a salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o sea grano. O sea, no se trata de cuerpo físico, lo que estás esperando, sino que, como dice acá, sembrás el grano y va a salir un cuerpo glorificado, salvación, gozo, paz, alegría, liberación del sufrimiento. Esto es lo que está diciendo. Entonces, vos esperás de una forma que se manifieste. Se muere el cuerpo físico y va a resucitar un cuerpo físico. Y no es así, le dice. No va a resucitar el cuerpo físico, como dice acá. Lo que siembra no se vivifica. Lo que muere no va a salir a resurrección. Esto es un cuerpo físico. Esto es lo que está diciendo acá la palabra. Sino el grano desnudo, dice acá la palabra. Entonces, primeramente, ¿qué se siembra? Se siembra la vida de Cristo, se siembra lo espiritual y va a resucitar incorruptible. Entonces, de eso tenemos que pedir perdón. Para que nos dé entendimiento cuando estamos hablando de resurrección física. No, no existe. Eso es salvación, eso es arrebatamiento, eso es reunirse con el Señor, eso es reino de Dios, eso es sentir su presencia. Esto está hablando de sentir la presencia del Señor. Y como dice acá la palabra, 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, como le dice acá, no puede la carne heredar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios no se trata de algo natural para que viva físicamente en ese lugar. Porque muchos lo esperan físicamente. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Te dice, si no lo explica, ¿qué es cuerpo glorificado? Ni ellos mismos saben explicarlo. Y no sé, va a ser transformado. No sabe cuándo. O sea, en el arrebatamiento. A ver, sale de acá con un cuerpo físico y en el transcurso del camino se va transformando el cuerpo. Te lo explican así. ¿En base a qué? Si está hablando, simplemente ahí está hablando de salvación. De ser transformado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Por qué? Porque el Señor resucita y ahí todos los que tienen arrepentimiento o los que esperaron su venida
reciben la salvación, la liberación. Y dice acá la palabra, he aquí, yo digo un gran misterio. No todos dormiremos, no vamos a morir todos, eso está diciendo. Pero todos seremos transformados, dice. Mirá cómo se contradice al otro. Estás esperando un arrebatamiento o una resurrección física, pero dice, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Entonces, un cuerpo glorificado, ¿qué? ¿No es salvación? ¿No es resurrección? ¿No es sentir el gozo, la paz, la alegría? Como dice acá, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo incorruptibles también reciben salvación. Nosotros también vamos a ser transformados. Pasamos de la muerte a la liberación, de la condenación a la salvación. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pasamos a la salvación, a otro plano, el plano espiritual. Y como dice acá, al final de la trompeta. ¿Cuál fue la última trompeta? El último aviso. Cristo vino con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios. Vino trayendo la palabra, anunciando la salvación, y ese fue el aviso. Ese fue el final. ¿Por qué? ¿Por qué usa la palabra trompeta? Porque con la trompeta se daban aviso. Los atalayas cuando tocaban, daban un sonido, vienen extranjeros. Otro sonido, vienen los enemigos. Otro sonido, vienen, simplemente personas que son mercaderes. Entonces iban dando sonidos según las personas que se acercaban. Entonces eso tenemos que entender. La trompeta daba un aviso y en este caso esa palabra, ese mensaje era el aviso que se manifestaba el Cristo. Al final de la trompeta, en la última trompeta, avisando ya que la venida del Cristo estaba, que había resurrección, que había salvación. Entonces entendemos acá que vino y justamente le dio la salvación, la liberación. Resucitaron, los muertos en Cristo se levantarán. Y entonces cuando vamos a Tesalonicenses 4:13, no queremos que os se entristezcan y que ignoren acerca de los que duermen, porque ellos van a recibir salvación, luego nosotros los que hemos quedado, dice. Vemos que para mí al menos es claro, pero esto es con mucho agarrar la Biblia, porque como explicaba la otra vez, yo le entendía muchas cosas a mi mamá cuando hablaba. Sí, claro, pero otra cosa es explicarlo, poder explayar esta palabra, poder predicarla, y ahí te das cuenta que no sabes tanto o no sabes explicarlo, o te enredas mucho al explicar, porque no está tan afirmada la palabra de la resurrección en tu vida. Por eso siempre decimos, prepárense, prediquen para poder ser duchos, para poder ser experto en la palabra, para poder predicar con claridad. Porque estas palabras son las más difíciles de explicar y las que nadie quiere tocar. Si te tocan un experto es porque conoce, es porque ha estudiado, pero vemos, si nosotros tenemos nuestra forma de entender, también tenemos que ser expertos en esta palabra. Porque algunos, yo decía antes, amén, yo decía una cosa. Amén. Voy a dejarlo acá.